grupo le corresponde la temática de las superintendencias en Colombia. Las superintendencias en Colombia, por definirlo brevemente, son unos organismos creados por la ley con una autonomía administrativa y financiera que la ley misma les establece. Algunas cuentan con personería jurídica y otras no cuentan con personería jurídica y cumplen una función de inspección y vigilancia atribuida por la mismísima ley o por el presidente de la República mediante una delegación que tiene que tener una autorización legal previa. En este caso, enfatizaremos en las 10 superintendencias con personerías jurídicas en Colombia. Su naturaleza jurídica nos dice que es un organismo de carácter técnico con personería jurídica que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal y que además cuenta con un patrimonio propio. También nos dice que está adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hace parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Entre sus normas orgánicas tenemos la Ley 58 de 1931, que crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas y que posterior a esta se dictan muchas otras leyes, normas y decretos que buscarían establecer el correcto funcionamiento y la estructura de esta superintendencia. Pero el más reciente y el que finalmente sigue en vigencia es el decreto 1023 del 2012, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades. Su objeto principal es el de la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que la ley le señale en relación con otros entes permitidos. Estos otros entes pueden ser personerías jurídicas o personas naturales. Entre sus funciones principales tenemos la de asesorar al gobierno nacional y participar en la formulación de las políticas de todas aquellas materias que tengan que ver con las sociedades comerciales y empresas unipersonales. Además, debe ejercer, de acuerdo a la ley, la inspección, vigilancia y control sobre sociedades comerciales y demás. Por último, también debe encargarse de promover, vigilar e imponer multas y sanciones a quienes violen o incumplan los estatutos establecidos en cuanto a su competencia, pues que en este caso es el de las sociedades comerciales y las empresas unipersonales. Encontramos la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es un organismo de carácter técnico con personería jurídica que cuenta con autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hace parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva. Su objetivo es garantizar los términos que están previstos en las normas y en la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 78 en lo relacionado con la vigilancia y control de calidad de los bienes y servicios, con la responsabilidad también en la seguridad de los usuarios, así como en el control de la información que se le suministra al público. También lo previsto en el artículo 61 y en el artículo 189, numeral 27, respecto a la administración de los derechos de propiedad intelectual y lo que tiene que ver con la preservación de los derechos de libre competencia y evitar el abuso de la posición dominante. Dentro de las funciones de esta superintendencia encontramos que esta debe asesorar al gobierno nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción y protección de las competencias de la propiedad industrial, también de la protección de los datos personales. Por otra parte, encontramos que tienen la función de imponer, con base en la ley, de acuerdo a los procedimientos aplicables, las sanciones pertinentes por violación a cualquiera de las disposiciones sobre la protección de la competencia y la competencia desleal, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparte el desarrollo de sus funciones. Otra de las funciones que debe ejecutar esta superintendencia es la de pronunciarse en los términos de la ley sobre los proyectos de integración o concentración, cualquiera sea el sector económico en el que se vaya a desarrollar, sea por intermedio de fusión o consolidación adquisitiva del control de empresas o cualquier otra forma jurídica de la operación del proyecto. Superintendencia de Economía Solidaria. Esta superintendencia es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Crédito Público, que cuenta con una personería jurídica, como ya les mencioné anteriormente,
lo que significa que también tendrá su autonomía administrativa, tendrá su autonomía financiera y que también tendrá su patrimonio propio. Y también cabe resaltar que pertenece al poder público, más específicamente a la rama ejecutiva del orden nacional. Su objeto consiste en la supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo, sobre los servicios de ahorro, de crédito en los fondos empleados y asociaciones mutualistas, y en general en todo lo que corresponde al aprovechamiento o a la inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria. Igualmente, esta superintendencia supervisará, va a hacer un monitoreo de todas aquellas organizaciones de economía solidaria que determine el presidente de la República mediante un acto general, siempre y cuando no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. Esta superintendencia cuenta con una amplia lista de funciones. Sin embargo, yo quiero resaltar tres en particular. Primero, la función que tiene de fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben pagar a la superintendencia. Segundo, que puede imponer sanciones administrativas a personales, más que todo, cuando cualquier miembro, ya sea rector, gerente, revisor fiscal, etcétera, de una entidad vigilada por la superintendencia de economía solidaria, autorice o ejecute actos violatorios al estatuto o al reglamento o a cualquier normatividad. Y tercero, manejar y administrar los recursos provenientes de las contribuciones de las entidades que ellos tienen que supervisar. La naturaleza jurídica de esta superintendencia nos dice que es una unidad administrativa especial con personería jurídica que pertenece al sector descentralizado de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Dentro de sus normas orgánicas tenemos la Ley 2581, que es la que crea esta misma superintendencia como una unidad administrativa especial y la adscribe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente a esta ley también se expiden otros decretos, otras normas en donde se busca modificar esta superintendencia, pero finalmente sería el decreto 2595 de 2012 el que actualmente modificaría la estructura de la superintendencia y determinaría las funciones de sus dependencias, siendo así este decreto el que rige en su vigencia actual. El objeto de esta es la supervisión de cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del servicio del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio, y sobre las entidades sometidas a su vigilancia para perseverar la estabilidad del sistema de subsidio familiar, para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población establecida y determinada. Entre sus funciones principales tenemos la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la organización y el funcionamiento de las cajas de compensación familiar y las demás entidades que se encarguen de recaudar y pagar servicios de subsidio familiar. También le corresponde reconocer, suspender o cancelar la personería jurídica de las entidades sometidas a su vigilancia. Debe instruir, velar y emitir órdenes necesarias para el cumplimiento de sus funciones, además de ordenar, publicar o mostrar estados financieros y hacer visitas de inspección a las entidades vigiladas. Por último, también le corresponde imponer multas o sanciones a quienes no cumplan con las funciones y las normas establecidas dentro de las entidades que esta superintendencia tiene a su cargo. Tiene dentro de este asesores como el ministro de Trabajo, de Comercio, Industria y Turismo, el ministro de Educación y el director de Coldeportes, y que le suceden a estos sus delegados también pueden funcionar como asesores de la superintendencia del subsidio familiar. En la Superintendencia de Transporte encontramos que es un organismo descentralizado del orden nacional de carácter técnico con personería jurídica y con autonomía administrativa, financiera y presupuestal que está adscrito al Ministerio de Transporte. Su objetivo es ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control que le corresponden al presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y de infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en el decreto 2409 del 2018.
Asimismo, también otra de sus funciones es imponer las medidas y sanciones que corresponden de acuerdo con la normativa vigente como consecuencia de las infracciones de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio de transporte público, puertos, concesiones de infraestructura de servicio y la protección de los usuarios del sector transporte. Dentro de las funciones de esta superintendencia encontramos la de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de transporte, ya sean puertos, concesiones de infraestructura y servicios conexos, y también la protección de los usuarios del sector transporte, salvo la norma especial en la materia. También encontramos otra función que es ordenar planes de mejoramiento mediante actos administrativos de carácter particular y cuando así se considere necesario con la finalidad de subsanar las dificultades identificadas a partir de un análisis del estado jurídico, contable, económico y administrativo interno de todas aquellas quienes prestan el servicio de transporte de los puertos de concesiones o infraestructura y servicios conexos y los demás sujetos previstos en la normativa vigente en este tiempo. La siguiente superintendencia es la Superintendencia Financiera de Colombia. Este es un organismo también técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con una personería jurídica, una autonomía administrativa financiera y también un patrimonio propio. Se creó a través del decreto 4327 del 2005. También tiene un objeto claramente y este involucra al presidente de la República. Dice que el presidente, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia Financiera de Colombia lo que es la inspección, la vigilancia y el control más que todo sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier otro tipo de transacción que involucre el aprovechamiento o la inversión de recursos captados del público, de las personas, del proletariado. La superintendencia financiera también tiene por objeto lo que es supervisar el sistema financiero colombiano, con el fin de preservar la estabilidad, la seguridad, la confianza y promover, organizar, desarrollar el mercado de valores, la protección de inversionistas y todas estas temáticas. La naturaleza jurídica de esta superintendencia nos dice que es un organismo del orden nacional de carácter técnico adscrito al Ministerio de Defensa Nacional con una autonomía administrativa y financiera y que pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Entre sus normas orgánicas tenemos que es la Ley 62 del 93, la que expide normas sobre la Policía Nacional y crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, y la que crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además de revestir de facultades excepcionales al presidente de la República. También tenemos que es gracias a la Ley 1151 del 2007, que es la que expide el Plan de Desarrollo Nacional que rige de 2006 a 2010, la que le otorga personería jurídica y le recupera la tasa contributiva que adquiere autonomía y fortalecimiento a la superintendencia. Entre sus objetivos principales está el de ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, para así poder alcanzar algunos objetivos como mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante una acción coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales. Además, que también debe asegurar claramente que en el desarrollo de todas estas actividades no se vulnere ningún derecho ni ninguna libertad de la comunidad. También le corresponde la adecuada protección a los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Entre sus funciones principales están las de reglamentar, autorizar, expedir licencias y credenciales para desarrollar y aplicar mecanismos que las personas encargadas de ejercer estas funciones le correspondan. También tiene la función de asesorar al gobierno en cuanto a la formulación de políticas de materia de vigilancia y seguridad privada, y asimismo también debe colaborar con los organismos de seguridad y entidades del Estado en el diseño y desarrollo de planes de seguridad ciudadana. Por último, le corresponde instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad y fijar criterios técnicos que faciliten el cumplimiento de las normas y de los procedimientos para su aplicación.
Además, también le corresponde investigar, sancionar a quienes recurran en fallas respecto a las normas establecidas dentro de estos estatutos. Encontramos la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta forma parte del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Su objetivo es ejercer el control a lo que aplica la Ley 142 de 1994. Dentro de sus funciones, y así lo podemos encontrar en la ley, es vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios domiciliarios, en cuanto al cumplimiento afecte en forma directa o inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus violaciones siempre y cuando no sea competente de otra autoridad. Otras funciones que podemos encontrar en esta ley es adelantar las investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas de las competencias de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, e imponer las funciones respectivas de conformidad con el artículo 34 de la Ley 142 de 1994. También otra función que ésta ejerce es la de acordar programas que amenacen en forma grave las prestaciones continuas y eficientes del servicio cuando así se estime. La Superintendencia de Notariado y Registro, que fue creada por la Ley 2733 del 2014, que fue radicada el 29 de diciembre del mismo año. En este artículo 1 de la presente ley nos define la naturaleza de esta misma naturaleza jurídica, donde nos las plantean como una entidad descentralizada, técnica con personería jurídica, que también cuentan con las autonomías que hemos mencionado anteriormente. Está adscrita a lo que es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derecho, y también claramente cuenta con un objeto. Nos dice que esta tendrá como objeto lo que es la orientación, la inspección y la vigilancia y el control de los servicios que prestan los notarios y los registradores de instrumentos públicos. En sus normas orgánicas tenemos que es el decreto 1650 del 97, el que crea la Superintendencia de Seguros de Salud adscritas al Ministerio de la Salud y determina el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios dentro del país. Posteriormente a este decreto se dictan muchas otras normas, otras leyes, otros decretos para que se regulara el correcto funcionamiento de la Superintendencia de Salud, como lo es el decreto 1472 del 90. Pero uno de los más recientes y que de hecho aún sigue en vigencia es el decreto 2462 del 2013, mediante el cual se modifica toda la estructura de la superintendencia. El objeto principal de esta superintendencia es contribuir al desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante mecanismos de inspección, vigilancia y control para garantizar el servicio público esencial de la salud. También posee muchos otros objetivos, pero uno de los más importantes es el de establecer mecanismos de rendición de cuentas para la comunidad que deberán realizarse por lo menos una vez al año por parte de los actores del sistema. Entre sus funciones, de las más importantes tenemos que está la de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento y la correcta administración de los establecimientos encargados de brindar el servicio de la seguridad social de la salud a nivel municipal, distrital, departamental y nacional. Y tenemos que también tiene la función de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del mismo.